Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a resolver los ejercicios del segundo de secundaria del día número 3 de la semana 16. Empecemos con la situación número 1. ¿Qué nos dice? Parcelas en partes iguales. Silvana cultiva flores variadas en el terreno que heredó. Para ello divide su terreno en 4 partes iguales. En cada parte sembró un tipo de flor: rosas, girasoles, claveles y pompones. Queremos averiguar ¿qué parte del terreno corresponde a las rosas? Segundo, ¿qué parte del terreno destinó Silvana a los claveles y pompones? Si el terreno destinado a los claveles se parcela en partes iguales para sembrar claveles rosados y claveles morados, ¿qué parte del terreno se destina a los claveles morados? Sigamos. Si la sección que corresponde a las rosas también la divide en 3 partes iguales y siembra rosas amarillas, rojas y blancas, ¿en qué parte del terreno destinado a rosas cultiva rosas que no son blancas? Bien, entonces empecemos. En la situación nos plantean 4 preguntas en las cuales tenemos que dar solución. Para ello comprendemos primero el problema, ¿ok? ¿De qué trata la situación? De la división que hizo Silvana de su terreno en las cuales sembró distintos tipos de flores. Segundo, ¿las partes en las que Silvana divide su terreno son iguales o diferentes? Nos dice claramente que divide en partes iguales. Tercero, ¿en cuántas partes divide su terreno? En 4 partes. 4. ¿Qué tipos de flores sembró Silvana? Sembró 4 tipos de flores: rosas, girasoles, claveles y pompones. Bien, una vez que hemos comprendido el problema, ahora damos solución a las preguntas que nos plantearon. Silvana cultiva flores variadas en el terreno que heredó. Para ello divide su terreno en 4 partes iguales. En cada parte sembró un tipo de flor: rosas, girasoles, claveles y pompones. La pregunta es: ¿qué parte del terreno corresponde a las rosas? Vamos a ver. El terreno lo divide en 4 partes iguales, ¿ok? Entonces formamos una fracción. Esta es 1/4. El número de abajo es el denominador. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es la cantidad de partes iguales que se ha dividido. ¿En cuántas partes hemos dividido? En 4 partes iguales. Y el número de arriba es el numerador, que nos quiere decir que es la cantidad de partes que se toman. Por lo tanto, a cada parte que se ha dividido le corresponde 1/4. A la parte de rosas le corresponde 1/4, al de girasoles 1/4, al de claveles 1/4 y al de pompones 1/4. Respondiendo a la pregunta 1, decimos: la parte del terreno que corresponde a las rosas es 1/4. Segunda pregunta, ¿qué nos dice? ¿Qué parte del terreno destinó Silvana a los claveles y pompones? Veamos, la parte de claveles y pompones es el siguiente. Ahí lo tenemos. Y podemos ver claramente que esa parte corresponde a la mitad, que sería 1/2. Pero de todas maneras la vamos a comprobar. Al de claveles le corresponde 1/4. Y al de pompones le corresponde 1/4. ¿Qué parte destinó a claveles y pompones? 1/4 y 1/4. Lo sumamos. 1/4 más 1/4. Y ahí lo tenemos. Como podemos ver, tenemos suma de fracciones homogéneas. ¿Qué quiere decir fracciones homogéneas? Que tienen el denominador igual, 4 y 4. Los numeradores pueden ser números distintos, ¿ok? En fracciones homogéneas solo nos fijamos si los denominadores son iguales. En este caso sí, que son 4 y 4. Si tenemos denominadores iguales, para sumar, colocamos el mismo denominador y los numeradores se suman. 1 más 1, 2. Por lo tanto, la suma de 1/4 más 1/4 va a ser igual a 2/4. Simplificando, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Por lo tanto, el terreno que corresponde a claveles y pompones es 1/2. Respondiendo a la pregunta, el terreno que destinó a claveles y pompones es de 1/2 del total del terreno. Bien, sigamos respondiendo. Si el terreno destinado a los claveles se parcela en partes iguales, ahí tenemos el terreno de los claveles, se divide en 2 partes iguales para sembrar claveles rosados y claveles morados. ¿Qué parte del terreno se destina a los claveles morados? Vamos a ver. Se han dividido en 2 partes iguales, ¿ok? Por lo tanto, colocamos 1/2, que es la mitad. ¿La mitad de qué? Del terreno total de claveles. Y el terreno total de claveles es 1/4. 1/2 de 1/4. Y esa palabra de quiere decir multiplicación. Decimos 1/2 por 1/4. Es lo mismo decir se ha dividido 1/2 de 1/4.
Y lo mismo sucede para la parte donde se sembró claveles rosa, 1/2 de 1/4. Entonces realizamos esa multiplicación de fracciones, 1/2 por 1/4. En la multiplicación de fracciones, la multiplicación se realiza de frente, es decir, 1 por 1 entre 2 por 4. Y el resultado sería el siguiente, 1 por 1, 1, entre 2 por 4, 8, 1/8. Por lo tanto, la parte que se destinó a claveles morados es 1/8, por lo tanto, respondiendo a la pregunta, la parte del terreno que destina a los claveles morados es 1/8. Bien, sigamos con la cuarta pregunta. ¿Qué nos dice? Si la sección que corresponde a las rosas también se divide en 3 partes iguales, bien, tenemos la sección que corresponde a las rosas, es el siguiente, este se divide en 3 partes iguales, en las cuales se siembra rosas amarillas, rojas y blancas. La pregunta es, ¿en qué parte del terreno destinado a rosas cultiva rosas que no son blancas? Vamos a ver. Como se ha dividido el terreno de rosas en 3 partes iguales, ponemos entonces, se ha dividido en 3. ¿1/3 de qué? Del total del terreno de rosas. Y el terreno de rosas es 1/4 como todos los demás, de girasoles, de pompones y de claveles. ¿Ok? 1/3 de 1/4. Y esa palabra de es multiplicación. Por lo tanto decimos 1/3 por 1/4. Es lo mismo decir 1/3 de 1/4. Realizando esa operación, esa multiplicación de fracciones, tenemos 1/3 por 1/4. Dijimos que la multiplicación de fracciones lo multiplicamos de frente, numerador con numerador y denominador con denominador. 1 por 1, 1. 3 por 4, 12. Por lo tanto decimos que el terreno que le corresponde para sembrar rosas amarillas va a ser igual a 1/12. Lo mismo sucede para sembrar rosas rojas, 1/12, y lo mismo para rosas blancas, 1/12. Pero la pregunta que nos dice específicamente, ¿en qué parte del terreno destinado a rosas cultiva rosas que no son blancas? Rosas que no son blancas son rosas amarillas y rosas rojas. Esta parte. Rosas amarillas que son 1/12 y rosas rojas que son 1/12. Y lo sumamos. 1/12 más 1/12. Tenemos una suma de fracciones homogéneas. ¿Y qué dijimos? Fracciones homogéneas son cuando los denominadores son iguales. Tenemos 12 y 12 como denominador. Al sumar ponemos el mismo denominador, 12. Y los numeradores los sumamos. 1 más 1, 2. Por lo tanto tenemos 2/12. Simplificando, mitad de 2, 1, mitad de 12, 6. Nos quedaría igual a 1/6. Respondiendo a la pregunta, la parte del terreno destinado a rosas que no son blancas es de 1/6. Y bien amigos, eso ha sido todo con respecto a la situación número 1 del segundo año de secundaria. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido qué es lo más importante y nos vemos en el próximo video donde trataremos la situación número 2. Hasta entonces.